Bienvenido a una nueva edición. Nos sentimos contentos, feliz y alegre de estar aquí en esta hermosa hora para traerle a usted un contenido de suma importancia. En este contenido quiero hablar acerca de los coroneles más temidos de la historia a nivel carcelario de la República Dominicana. Usted se sorprenderá realmente porque se ha venido hablando acerca de lo que fue Benito Díaz Pérez, coronel que llegó a general aquí en nuestra República Dominicana, que hizo fama, una fama gigantesca, aunque él era famoso desde cuando estaba en Radio Patrulla. Pero cuando llegó a la victoria, ahí se hizo mucho más famoso, porque ahí entonces empezó a trabajar y a bregar con todo tipo de delincuentes dentro de la cárcel. Como ahí se manifestó en Benito Díaz Pérez la maldad que había en su corazón, y aunque usted no lo crea, también en Benito Díaz Pérez, como hay muchos que dicen que no era un coronel corrupto, Benito Díaz Pérez fue también un coronel corrupto. En él había corrupción, que la corrupción abarca muchísimas áreas en la vida, y estaremos dando detalles de eso. Pero quiero iniciar hablando de los coroneles a nivel carcelario más temible, más sanguinario, criminal y asesino de la historia de las cárceles en la República Dominicana. Y todo comenzó en el Sisal de Trujillo, que también ese lugar era conocido como el infierno del Sisal. El Sisal fue un campo de concentración donde allí se aniquilaron a cientos de personas. Militares salían en camiones con una misión específica, recorriendo todo el sur, el Cibao y la capital, despojando de su libertad a todos los hombres que veían por las calles, no importando la raza, color o edad. Todo comenzó en el año 1950, cuando Rafael Leonidas Molina Trujillo se interesó en el sisal, el agaves sisalana. La plantación se inició en un terreno de Azua, hoy conocido como el municipio de Sabanayegua. Trujillo entendió que el lugar era ideal para comenzar a desarrollar las plantaciones en el país. El 15 de mayo del 1950, Manuel María Pérez fue con maquinaria pesada para preparar el área donde se sembraría el sisal. La preparación estaba a cargo del español, un español llamado Osiri, que posteriormente fue destituido por el coronel Arturo Espaillat. Ese coronel era mejor conocido como la Gilet o el rompehueso. Era un coronel temible y despiadado. El periódico de la época reseñaron que la tarde del 25 de octubre del año 1952, un día después que Trujillo cumpliera sus 61 años, fueron inauguradas las plantaciones de este sisal, donde también entregaron 20 edificaciones de madera para alojar al personal dirigente, a los empleados y obreros, además para uso de talleres, almacenes y garajes que la empresa Sisal Dominicana había creado.
Desde afuera todo se veía muy organizado. Pero detrás de esas plantaciones se perdieron la vida de muchas personas. Cientos de hombres que fueron condenados a la esclavitud, a la desnutrición y a los constantes maltratos y abusos. Asesinatos ordenados por los coroneles, estos coroneles despiadados, como José María Alcántara, Arturo Espaillá, a quienes le apodaban, como ya dijimos, valga la redundancia, la Gilet o el rompehueso. El 13 de marzo del 1952, el coronel Arturo Espaillá solicitó a todos los hombres del Rosario en Asua que se reunieran a las 5:30 de la tarde en el puente La Ullama. Hay un puente que le llaman La Ullama ya. 400 hombres se reunieron y a todos les dio trabajo. Meses antes de que se inaugurara este lugar que le llamaban el CISAT, que hoy es conocido como el 15 de Asua. El escritor dominicano Rafael Cuello destaca que este coronel llamado Arturo Espaillá, el rompehueso, era un coronel que no tenía piedad, no tenía remordimiento, sin compasión. Y cualquiera que se negaba a trabajar en el área la pasaba muy feo. Había un trabajador apodado El Mello. Este recibió 60 patadas. Esto le provocó a este reo moretones por todo su cuerpo y provocó que vomitara la sangre por boca y por la nariz. Un estadounidense que trabajaba en los planos del lugar también fue golpeado brutalmente por un capataz, a tal punto que esta golpiza a este estadounidense le provocó un deceso. Pero un poco de justicia divina se manifestó juzgando al torturador coronel Arturo Espaillá, el rompehueso. Este coronel llamado Arturo Espaillá sufrió un aparatoso accidente en el año 1952. En ese accidente había que amputarle la pierna para poder sacarlo del vehículo por la magnitud del accidente. Este coronel decidió quitarse la vida con su propia arma de reglamento, dándose un disparo. Pero en lugar de este coronel, ponen de puesto al coronel José María Alcántara, militar muy excesivo. Este coronel se percató que los trabajadores son pocos para el inmenso campo que abarcaba aproximadamente 125 kilómetros cuadrados. Ese mismo coronel llamado Alcántara quería darle para abajo a un general, el cual muchísimos coroneles tuvieron que meterse por el medio para mediar la situación, porque era un coronel muy violento. Este coronel no podía darse el lujo de fallar y tenía que mantener la plantación acorde con su expectativa. El 14 de mayo del 1953, este coronel llamado José María Alcántara dio una orden que salieran con los camiones hacia la capital en busca de hombres, de todos esos hombres que encontraran en el camino. Salieron 10 camiones y todos llegaron repletos de hombres de todas las edades. En cuanto llegaron, fueron recibidos a golpe. 4 días después, este cruel y malvado coronel le pidió a todos: denme su cédula. Y fueron, oiga eso, sometidos a todo tipo de tortura en ese lugar. El hombre hacía esto para intimidar. Toda esta crueldad era con el fin de provocar temor, crear pánico y aterrorizarlo a todos para que no escaparan del lugar y sean sometidos a la obediencia.
Oiga eso, sometido a la violencia, creaba pánico, temor y terror en la vida de los presos. El que no obedecía, sencillamente, él lo ejecutaba sin ningún remordimiento. Eran sometidos al trabajo duro y solo le daba una comida al día. Usted sabe que nosotros los dominicanos no solamente desayunamos, comemos, merendamos y cenamos. ¿Y sabe lo que es trabajar de esta magnitud y ser sometido a un solo alimento? Y cuando viene a ver de mala muerte, este coronel llamado Alcántara había detenido a 250 hombres, la mayoría eran del pueblo de Azua. 30 habían muerto por tortura, 80 por fusilamiento y 25 que se habían escapado, de los cuales 8 habían sobrevivido y 15 habían sido llevados. Le ponían una soga aquí y lo pintaban. Y los otros 5 fueron puestos en libertad. El mismo coronel lo libertó por el simple hecho de que estos 5 reos llevaban el apellido del coronel. Él entendió que eran su familia y lo chanceó, un hombre que no tenía piedad ni siquiera con su familia. El 1 de septiembre del año 1953 ordena y manda a buscar más hombres porque el cultivo se estaba descuidando. Los camiones salieron por Moca, Santiago, La Vega y Puerto Plata. Al final del día regresaron con unos 900 hombres y no todos estaban en la calle. Muchos fueron traídos de la fortaleza de Santiago. Esta fortaleza estaba repleta de hombres que se habían opuesto al régimen en ese entonces, el régimen trujillista, y solo de la fortaleza de Santiago sacaron 200 hombres de estos que se habían opuesto al régimen. Los que estaban por robos, asesinatos y violaciones tenían más privilegios que los que se oponían al régimen. Estos que se oponían al régimen, cuando llegaban al recinto, bajándose, le daban con un cinturón militar que le dejaba las marcas en todo su cuerpo. Este coronel, que no sé ni cómo llamarle, hijo del maligno, se creó un sello con el nombre del Cisar, y cada vez que llegaban reos, marcaba a estos hombres como que si fueran animales. Usted se imagina, un sello caliente. Los militares no solo usaron municiones, oiga, no solamente ejecutaban a los reos con municiones, llegaron a relajar, o sea, en medio de tanta criminalidad, no solamente usaron municiones, sino que también le daban con hacha, con pinza, aguijones, látigos, machetes, alambres eléctricos, entre otros elementos para la tortura. Muchos morían, no aguantaban la tortura a la que eran sometidos. Imagínense, trabajo forzoso, sometido a toda clase de tortura y con un solo alimento. ¿Quién aguanta? A pesar del deterioro físico y anémico de los detenidos, la producción iba en progresos. Diariamente sacaban 15 patanas llenas de agave que viajaban hacia la capital para fabricar. Allí fabricaban sogas, sacos y sombreros. Desde enero y diciembre del año 1957, en ese solo año, fueron fusilados por el coronel Alcántara al menos 178 personas. En una ocasión, este coronel llamado Alcántara llevó a 5 personas en una camioneta. A 4 de ellos les pidió que se agacharan. Y cuando ellos se agacharon, que se bajaron, entró a tiro limpio. Y hubo uno de ellos que quedó vivo. Y le dijo a ese, corre. Como que no le iba a pasar nada. Y cuando él se dio a la huida, lo acribilló brutalmente. En una ocasión, 2 intentaron escapar y fueron apresados, el cual este coronel mismo le puso la soga y lo levantó y lo ahorcó, porque él disfrutaba todo este tipo de maltrato.
Al día siguiente, este coronel le preguntó a los presos que cuáles estaban enfermos. Muchos levantaron la mano. Y al ser tantos presos que estaban enfermos, él decidió sacar de ellos los cuales estaban más maltratados y lo ejecutó a sangre fría. Y después de ejecutarlo, puso a los demás presos que pasaran por encima de los caídos, o sea, de los cadáveres. Y todo el que se negaba a hacer lo que él decía era fusilado por este coronel. Pero no todos los policías estaban de acuerdo con esa masacre. Dieron información a la Iglesia Católica para que interviniera. El padre McCarthy se trasladó hacia el Sisal, acudió a la oficina del coronel Alcántara. Sin embargo, no logró convencer al coronel de dejar libre a los presos. En ocasiones, lo mandaba desnudo a trabajar en las plantaciones. Y así desnudo, 35 de ellos huyeron y se dieron a la fuga, de los cuales 3 fueron agarrados y también fueron puestos a la horca, le ponían su soga. Dicen que él mismo disfrutaba cuando le ponía la horca, la soga en el cuello, y lo jalaba para verlo morir. Era terrible ese coronel. En una ocasión, la madre de un interno de estos, a ese interno le apodaban el Rubio. A ella le comunicaron que su hijo estaba en las plantaciones del Sisal. Ella se dirigió al lugar. Su nombre, el nombre de esta mujer famosa, era Mercedes Rodríguez Sánchez, cariñosamente llamada Conchita. Una mujer famosa e influyente social. Llegó con sus guardaespaldas, carro lujoso, y se dirigió a los presos. Mientras ella se acercaba a los presos, uno de ellos le dijo: señora, de acuerdo a las características que usted está diciendo, ese era el Rubio. Y el joven les dijo: si usted hubiese llegado al menos 4 horas antes, había encontrado a su hijo vivo, pero lo había acompañado al más allá. Porque nosotros conocemos a ese diablo más que él mismo. Ellos se referían, este joven se refería al coronel Alcántara. Y que de ninguna manera, él afirmó, le dijo, de ninguna manera este coronel le había entregado a su hijo. Cuando ella escuchó esta noticia, amenazó a los guardias que pagarían lo que le habían hecho a su hijo. Pero el joven que le había dado la información a la señora, después que la influyente se fue, posteriormente fue ejecutado. Días después, la mujer llegó al Sisal, pero esta vez no llegó sola, llegó con Trujillo, quien a partir de ese momento dijo que todos serían liberados. La mayoría de los presos tenían tuberculosis, desnutrición y pulmonía. Por ende, tenían poca fuerza. En ese lugar, el hedor a muerto permanecía terriblemente en el área. Pero el 12 de enero del año 1962, varios periódicos locales difundieron un comunicado enviado por la empresa Sisal Dominicana que se desvinculaba de las masacres y maltrato en contra de los presos. Luego del cierre del Sisal, este coronel sanguinario y criminal llamado José María Alcántara fue ascendido a general y trasladado a San Juan de la Maguana. Sin embargo, luego del ajusticiamiento a Trujillo, al coronel Alcántara y otros militares más fueron desvinculados de la empresa Sisal Dominicana y enviados ante el Tribunal Criminal por el juez instructor de Asua. El coronel fue encarcelado en la fortaleza Zama y 8 años después murió
a los 62 años de edad. Cuando llegó el momento de despachar a los presos que estaban en el CISAR, hoy conocido como 15 de Asua, muchos estaban atemorizados pensando que era una trampa más para ejecutarlo. Otros salieron atropelladamente. Otros simplemente no tenían fuerza para correr o caminar y no pudieron llegar a su casa debido a las enfermedades que habían desarrollado. Una de las masacres y criminalidad que había hecho Alcántara fue que algunos reos en el principio trataron de escapar y él lo ejecutó a todo. Y después de haberlo ejecutado, lo encaramó en la entrada y salida de la puerta por donde tenían que pasar todos los que estaban en las plantaciones. Tenían que pasar por debajo de eso que él había ejecutado. Con esto él provocaba temor y le decía que así le iba a suceder a todo aquel que intentara escapar. En una de esas ocasiones también hubo un preso que por causa de que se le había hinchado una muela, él preguntó que qué tenía ese preso que no estaba trabajando. Alguien le dijo que tenía una muela hinchada y él le dijo, tráelo acá. Y cuando lo trajeron ante él, él simplemente jaló su arma de reglamento y le disparó. Lo cual los sesos brincaron por doquier, le mancharon el uniforme. Él fue sencillamente, se bañó, se cambió el uniforme y regresó como que no había pasado nada. En una de esas fosas, muchos presos que querían ir al hospital, esas fueron de las primeras ejecuciones, que querían ir al hospital, él reunió a todos los que estaban enfermos y puso a todos los militares y policías que estaban en el lugar a que les dispararan hasta que le quedaran municiones, y luego ordenó que todos esos presos que habían sido ejecutados fueran tirados en la fosa. O sea, cuando miramos la historia de este coronel llamado José María Alcántara, ni siquiera la Gilet, que le llamaban el rompehueso, se comparaba con él, ni Díaz Pérez. Díaz Pérez fue un hombre cruel, malvado, perverso, corrupto. Díaz Pérez, aunque muchos digan que Díaz Pérez no fue corrupto, Díaz Pérez fue corrupto. Cuando usted busca la palabra corrupto, usted se va a dar cuenta que tener exceso de poder y utilizar su poder para abusar es corrupción. La corrupción no es solamente nada más de que Yayo o fulano de tal le quisieron regalar una jipeta y él no quiso porque él entendía que era del narcotráfico. La gente cree que nada más eso es corrupción. Cuando usted utiliza su poder para abusar, como lo hacía Díaz Pérez, sin razón y con razón, como quiera, él abusaba. 30 para que no vuelva. Oye, ¿sabe lo que darle una gente que se va de libertad? Y él darle una pela de que para que no regrese. Eso es un abuso. Yo le voy a decir algo. Usted lo puede buscar y googlear. Lo que saben de las cárceles, lo que saben de los presos, no son los coroneles. Ningún militar o policía sabe de un recinto si hay en ese recinto un alcaide. Lo que pasa es que el alcaide en este país no es respetado debidamente como debe de ser respetado. El que sabe de los internos de una cárcel, de una prisión, es el alcaide. Para que en este país al coronel, a los militares y policías se le ha dado un rol muy por encima del alcaide y no respetan a los alcaides. El coronel es el encargado de cuidar, de custodiar a los reos, a los presos, a los internos. Pero quien tiene el poder de la cárcel y de esos internos se llama el alcaide. Que suelte un coronel sin la afirmación de un alcaide. Que suelte el coronel un preso sin la afirmación de un alcalde. El alcaide es el que firma la libertad de ese reo. En Estados Unidos,
los alcaides son respetados, lo que llevan la voz cantante, lo que le ordenan a los militares y policías, lo que deben de hacer con ese reo. Traigan ese reo, por la fuerza o por la buena, como quiera. Ese reo, usted se encarga de la custodia, usted, su vida por su vida. Las instrucciones las da el alcaide y la gente que están a su lado, los que trabajan con los internos. Si el alcaide no firma la libertad de ese reo, ningún coronel puede firmar la libertad o darle libertad a ese reo. Así que, mi gente, este es el top por el momento de los coroneles más crueles de la historia a nivel carcelario. El más temible y terrible, el que más hechos violentos y criminales hizo dentro de la cárcel, se llamó José María Alcántara. Luego Arturo Espaillá La Gilet, mejor conocido como el Rompehueso. Y después estaba Díaz Pérez. Díaz Pérez era malísimo, pero no mató más gente que estos coroneles. En un solo año, ¿sabes lo que es? En un solo año. En un solo año, de enero a diciembre del año 1953, en ese solo año, José María Alcántara ejecutó 178 personas, 178 reos en un solo año, sometido a toda clase de tortura. Ese hombre fue un criminal asesino. Así que nos despedimos. Hasta una próxima entrega. Su hermano y amigo Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, la cuarta leyenda. La calle no perdona.